Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga nuevamente aquí con este tiempo devocional para la Iglesia de Cristo Ebenecer, aquí en Guayaquil, Ecuador. Estamos ya conectándonos todos aquí reunidos en este momento a la par para pedirle a nuestro Señor pues que nos ayude en esta noche, que nos dé una buena palabra y que podamos nosotros juntos transmitir esa confianza que solamente nos puede dar la palabra de Dios. Es muy importante, hermano, estar en oración, estar pendientes en oración. Les animo a un tiempo de oración y también a un tiempo de compartir con otros la palabra de Dios. Creo yo que el tiempo de estar en las redes sociales, en los chats, es muy interesante más que todo y sobre todo porque podemos compartir la palabra de Dios con otras personas, podemos compartir la palabra de Dios con aquellas personas que quizás aún no tienen esta esperanza bendita que ya nosotros como hijos del Señor la tenemos. Así que es un tiempo hermoso para que podamos compartir la palabra del Señor. Esas redes sociales hay que limpiarlas un poco y hay que dedicarnos al evangelismo, al consejo, a la bienaventuranza a través de las redes sociales, compartir las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que el Señor nos ha dado como iglesia, nos ha dado quizás como cuerpo, como personas, como familia. Compartamos, es muy importante compartir la palabra del Señor. Entonces vamos en esta noche a orar. Hay personas que nos están escribiendo en el sentido de que podamos nosotros orar y decir una palabra a favor de aquellos que están quizás pasando un tiempo difícil, un tiempo un poco complicado. Sabemos que esta enfermedad, esta pandemia es un poco triste en algunos casos, ¿verdad? Pero en otros casos pues hemos visto la mano de Dios, cómo se ha venido desarrollando y cómo Dios ha tenido misericordia. Bueno, ya estamos casi todos, ¿verdad? Listos para podernos reiniciar y ya hoy se aprobaron los protocolos de bioseguridad. Estamos totalmente, gracias al Señor y a su misericordia, dispuestos para continuar. Les ruego que estemos atentos por los chats internos, ¿verdad? Para saber el día y la hora que nos toca a nosotros asistir a la casa del Señor. Entonces vamos a hacer un proyecto muy hermoso, o estamos, mejor dicho, ya haciéndolo, encaminándonos, y creemos que Dios nos está ayudando en todo. Así que vaya a la oración conmigo en esta noche y vaya a decirle al Señor lo que usted tiene, el deseo de su corazón. Orar significa hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quizás usted esté pasando un momento difícil, pero quiero decirle que en el Señor está la respuesta. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero rogar, Señor, por aquellos que en esta noche, Señor, quizás nos están viendo desde ahí de su sala, de la sala de su casa. Otros quizás estén, Señor amado, en su dispositivo móvil, otros en su tablet, en donde estemos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que tú hagas algo especial en esta noche en su vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda transmitir, Señor amado, un mensaje de bendición a través de las palabras de tu siervo, Señor. Bendición para esas vidas, bendición para aquella casa, bendición para aquella mujer que quizás estaba o está como aquella viuda, Señor amado, que solo le quedaba, Señor, un poquillo de aceite y unas vasijas, Señor. Yo te ruego, en el nombre de Jesús, que tú hagas algo especial, Padre amado, que tú consumes un milagro que quizás muchos de nuestros hermanos en esta noche lo están esperando. En el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero dar gracias y somos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has comenzado a hacer en medio nuestro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablar en esta noche de este tema que me impactó ver en la palabra de Dios, y le hemos puesto el agua viva. Es un tema muy especial porque en la palabra de Dios se nos habla acerca de esta agua, y el agua definitivamente es un emblema en la palabra, es un emblema
un emblema natural, un emblema físico de lo que significa la presencia del Espíritu Santo de Dios. La Biblia lo pone como un emblema frecuentemente en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que es el emblema del Espíritu. Así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Quisiera abrir con usted el libro de 1 Corintios, capítulo número 10, versículo número 4. Vaya conmigo a la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué tremendo versículo que nos habla el apóstol Pablo, y ya voy a hacer referencia a qué se está él queriendo comunicar con la iglesia de Corintios en base a este asunto. Pero hay un segundo versículo que quiero leer. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Vaya a leer conmigo también y tome nota, aquellos hermanos discípulos de la iglesia, tomen nota por favor, para que usted luego siga espigando y siga viendo la fuente que corre por estos manantiales que estamos leyendo en esta hermosa noche. Hebreos 10 dice lo siguiente: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Aquí hay muchas cosas que están implícitas ahí, pero vamos a ir poco a poco. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Mire qué hermoso. En plena certidumbre, dice ahí, de fe. Por eso yo le decía al iniciar y al comenzar a orar que tenemos que acercarnos a Dios con algo. Hay algo que mueve a Dios muy tremendamente. Y eso que mueve a Dios se llama fe. Eso que está aquí en nuestra vida, esa convicción de podernos acercar porque sabemos que Dios nos dio entrada. Eso es muy importante saber, que usted, aún en la condición que esté, que aún como se encuentre, que aún en medio de la enfermedad y en medio de la pandemia, incluso en medio del dolor, Dios va a escuchar su oración. Pero cuando usted se acerca confiado, dice aquí, por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos acerquemos con corazón sincero y con una gran certidumbre de fe. Eso es lo más importante, que usted se acerque con fe, porque fe es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Es la convicción de lo que no se ve y la convicción de lo que usted está esperando en esta noche. Entonces, teniendo nuestro corazón, dice aquí, purificado de la mala conciencia y de nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, mire qué hermoso. Aquí es posible nosotros podernos referir un poquito acerca de los pasajes y de este incidente, ¿verdad? Aquí ocurrió un incidente que yo quiero mencionarlo. Quiero ir por un momentito a este versículo que el apóstol Pablo se refiere, porque aquí 3 versículos más antes nosotros vemos que si usted puede leer ahí en su Biblia, en el versículo número 1, 2 y 3, ¿verdad? En estos versículos, voy a leer un poquito la Biblia acá, en 1 Corintios, ¿verdad? 1, 2 y 3, si usted puede ir a leer conmigo, dice aquí, en el capítulo 10, dice algo bien hermoso. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando de un incidente que sucedió allá, y ya lo voy a explicar. Tuvieron ellos ahí, hermanos, no ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, dice el apóstol Pablo aquí. Ahora, versículo 2, y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué hermoso. Versículo 3. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y luego viene el versículo que estamos en mención. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo mención de un tremendo incidente que pasó, ¿verdad? Aquí vemos nosotros los pasajes, lo que sucedió, ¿verdad? Y llama la atención aquí al lector, el apóstol Pablo, en estos pasajes notables, ¿verdad? Que podemos ver nosotros aquí. Y el orden lógico y cronológico del suceso. Y vemos que el Espíritu Santo es nuestra redención y también nuestra entera salvación. Fíjese usted aquí, porque nos está haciendo una relación bien hermosa. Nos está hablando de algo espiritual que sucedió aquí. Ahora, el primero de los dichos, del primer pasaje dicho aquí, nosotros vemos, hermanos, que se refieren a las primeras acciones que se revelan en el Espíritu Santo. Vemos que la nube, el agua, tiene una representación hermosa ahí en el desierto. Estaban con ellos todo el tiempo donde el pueblo se movía, la nube seguía. Donde ellos se movían a la izquierda, iba la nube a la izquierda con ellos. Mire qué tremendo, tipo del Espíritu Santo de Dios hoy con nosotros, que se mueve según nosotros, donde vayamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Por eso es muy importante saber y entender esto, que el Espíritu de Dios, las personas que andan en el Espíritu son guiadas por el Espíritu de Dios. Y donde usted va, donde usted se mueve, lo que usted hace, el Espíritu Santo de Dios está con usted. Qué tremendo. Ahora, dice ahí la Biblia que todos ellos tienen una relación con este incidente, porque dice ahí que todos, mire lo que dice ahí en el versículo 4, todos, no dice unos cuantos, no dice solamente Moisés, sino que hace relación a todo el pueblo que estaba ahí. Dice la Biblia que fueron bautizados, que pasaron por esa tremenda situación. Pero ahora, ¿cuál fue el incidente? Primero, usted como lector de la palabra de Dios sabe que aquí Dios le dio una orden. Aquí hubo una revuelta, aquí había un problema. Ellos fueron a la fuente de Meriba y se encontraron que la fuente estaba seca, que no había agua. Entonces comenzaron, como siempre, a murmurar. El pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés y en contra del liderazgo, obviamente. Comenzaron a murmurar y eso trajo a Dios un poco como de enojo con el pueblo. ¿Por qué murmuraban? ¿Por qué el pueblo murmuró? Si ellos tenían que confiar plenamente en Dios, habían visto todos los milagros que se estaban dando. Habían visto los milagros en el desierto. Habían visto abrirse el mar para que ellos puedan pasar. Entonces, pero más sin embargo, cuando algo sucedía, lo primero que hacían era hablar en contra del liderazgo. Mire qué tremendo. Y aquí hubo un problema, porque ciertamente la fuente de Meriba, ¿verdad?, se había secado, estaba seca. Entonces, como ellos no medían las consecuencias, sino es que hacían lo que siempre venían haciendo, que en vez de confiar en Dios y orar a Dios, comenzaron a murmurar. A veces eso es un problema tremendo, que a veces nosotros como hijos de Dios, en vez de buscar primero las cosas de Dios en oración, lo que comenzamos es a quejarnos, lo que comenzamos es a murmurar, comenzamos a portarnos no como personas que vivimos una fe, sino que vivimos a poner desconfianza y ponemos desconfianza en otros, que es lo más tremendo. Es lo que disgusta a Dios. Ahora, Dios al ver que ellos comenzaron a quejarse y a murmurarse, entonces Dios le ordena a Moisés algo bien tremendo. Dios le ordena a Moisés que conduzca al pueblo a la peña de Oreb y que toque con la vara la peña de Oreb, que la toque con la vara y que le dé orden a la peña para que esta peña dé agua lo suficiente para que el pueblo pueda beber suficiente en abundancia, no solamente el pueblo, sino también sus animales. Y Dios le da esa orden a Moisés. Pero ya ustedes ven, hermano, que aquí sucedió algo bien tremendo. Entonces aquí causa un poquito de enojo, ¿verdad?, en la vida de Moisés, de ver que el pueblo estaba murmurando. Entonces Moisés se enoja un poco
Y Moisés golpea la piedra, golpea la peña de Oreb. Y obviamente nosotros conocemos, ¿verdad? Y sabemos que esto produjo un milagro y ahí comenzó a brotar, emanó agua, una corriente. La Biblia dice una corriente de agua que bebió todo el pueblo abundantemente y de igual modo sus ganados, los animales, todos, mujeres, niños, todos pudieron beber de ahí. Pero aquí hay algo bien tremendo. El significado de la peña de Oreb. Aquellos que han estudiado la palabra de Dios y que estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que esto es un supuesto a la figura de Jesucristo, ¿verdad? Porque así mismo Jesucristo tuvo que ser golpeado, ¿verdad? Bajo ese juicio hermoso y delicado que ejecutaron aquí en la cruz del Calvario, ordenado también por el Padre, ¿verdad? Por el cual fue la expiación de nuestra culpa. Y se abrió también esa fuente de misericordia para que hoy en día, tanto usted como yo, podamos obtener salvación y podamos obtener pronto socorro aún en nuestros tiempos de tribulación. Entonces mire usted que eso es una tipología, eso de que le pegó a la roca, le pegó a la piedra con la vara, también le pasó al Señor. Tuvo que pasar, tuvo que ser golpeado y tuvo que ser abierto en su costado, como tal cual fue abierta la piedra, para que comience a brotar esa fuente hermosa, ¿verdad? De bendición para salvación de todos los pecadores, en lo cual yo soy uno de los primeros, como dijo el apóstol Pablo. Pero el agua que vertió esa peña, ahora ya vemos la roca, vemos la piedra, ¿verdad? Vemos también el agua, vemos la vara, fue golpeado por la vara y por el hombre. Pero ahora hay otra connotación aquí, que es el agua que brota. ¿Qué es lo que significa esa agua? ¿Qué es esa agua que brotó de la piedra? Esa agua es hermosa porque es la figura del Espíritu Santo de Dios, que brota para bendición para nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Entonces, comparando para nosotros con ese don más grande y preciado de redención que Dios nos lavó y que Dios nos dio, y fue hecho por el mismo Dios, hermano, el agua siempre es figura del Espíritu Santo de Dios en la palabra de Dios. El pueblo del Señor Jesucristo ha explicado este símbolo, ¿verdad? Del Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan vemos este símbolo fue explicado por el Señor. Mire qué tremendo. Y es impresionante lo que vemos aquí en Juan capítulo 7, en estos 38 y 39, versículos 38 y 39. Porque aquí Jesús da una explicación un poco más impactante acerca del agua que quiero yo hablar en esta noche, que se llama el agua viva. Fíjese usted, dice el Señor Jesucristo, que el que cree en mí, como lo ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, gloria a su nombre, dice la palabra de Dios, brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. Pero él decía esto, ahí está la contestación, ahí está el texto y su contexto. Como por ahí dicen los teólogos que un texto fuera de su contexto solamente es un pretexto, entonces hoy le voy a dar el texto y el contexto para que podamos sacar una bonita conclusión. Dice el versículo 39, pero él decía esto del Espíritu. Escuche bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que dentro de nuestro interior van a correr como ríos de agua viva, van a brotar. Y esto me llama mucho la atención de aquella roca, de aquella piedra. No sé si me pueden hacer el favor de pasarme una piedrecita que tengo yo ahí, por favor. Ok, me puede pasar una piedrecita, ok. Va a comenzar a brotar dentro de esa roca, dentro de esa piedra. Va a comenzar a brotar algo que es lo más importante o que es lo importantísimo, diría yo, que es el agua. El agua, qué tremendo. Muchas gracias. Amén. Entonces, aquí está la roca, símbolo de Jesucristo. Qué tremendo. Aquí está la vara. Y el hombre que golpea la vara, le golpeó la vara. A lo que golpea la piedra, hay una abertura. Hay una grieta en la roca, en la peña, que es Cristo. Y que de esa roca comienza a brotar agua, comienza a brotar ríos. Impresionante. Porque dice la Biblia
que pudieron beber todas las personas, todos los animales, y todos pudieron beber de aquella agua. ¡Qué impresionante! Entonces no es un poquillo, no es solamente un vaso, hay abundancia del agua prometida para nosotros, para nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Entonces, miren lo que dice aquí, versículo 39. Pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él, y que el Espíritu que tenían que recibir, porque el Espíritu aún no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Obviamente estamos hablando del tiempo del Pentecostés, que ya lo estudiamos en una de las enseñanzas que dimos hace poco, y estamos hablando del tiempo de la venida de ese Espíritu hermoso, del Espíritu Santo y glorioso de Dios. Entonces fíjese usted, aquí nos están hablando de ese hermoso momento tan hermoso, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, subraya aquí. Entonces el Señor está haciendo una referencia puntual, una referencia exacta. ¿A qué se refiere el agua, pastor? El agua se refiere al Espíritu que habíamos de recibir todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, fíjese usted aquí. Aquí encontramos que el agua entonces de la peña de Oreb, que hay hasta una linda alabanza que siempre le hemos cantado, que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Yo me acuerdo que mi pastor cantaba: ven a beberla, que más dulce que la miel, convierte el alma y transforma todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Entonces, si tú estás enfermo hoy corre a la roca que se llama Jesucristo. Jesucristo es la peña de Oreb, es la roca donde va a brotar agua para suficiente bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, esa peña que se llama Jesucristo, que es figura de Jesucristo, esa roca, esa peña, como usted le quiera denominar, ¿verdad? Es figura del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Mire qué hermoso, todo viene enlazado, porque muchas veces pensamos, o muchas veces hay estudios que se han desarrollado donde quieren, hermano, sacar y desvincular al Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y hay algunos que le dan más connotación al Padre, otros menos al Hijo, y quizás un poco menor al Espíritu Santo, pero aquí no es así. La palabra de Dios dice que todo va en unidad. Dios es uno solo, indudablemente que es uno solo, pero es una unión compuesta de mucha bendición. Por ejemplo, aquí estamos viendo, dice aquí, que de la peña brotaba el agua. O sea, la peña sí es Cristo, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios. De Él vamos a recibir también la bendición del Espíritu Santo de Dios, que brotará desde nuestra vida para vida eterna y en demasía. Mire qué tremendo. Ahora, esto que estamos leyendo, esta promesa se cumplió a cabalidad y proféticamente el día de Pentecostés, obviamente, ya usted ya sabe, y fue una consecuente redención realizada por Cristo. Fue Cristo el que hizo nuestra redención. Fue Jesús el que permite que esa roca sea hermano, golpeada. ¿Para qué? Porque Él sabía que iba a suceder algo muy hermoso luego de eso. Si bien me recuerdo cuando aquel estaba el Señor crucificado en la cruz, viene
el centurión, uno de los centuriones que lo cuidaba, y traspasa la lanza de un lado hacia el otro, y dice que al sacar la lanza sale agua y sale sangre al mismo tiempo, hermano, como tipología, hermano, de que se rompía el velo, hermano, que se rompía el tiempo de la legalización de la ley, y luego comenzaba un tiempo de gracia, un tiempo de la iglesia, un tiempo de bendición para nosotros. Había abierto la puerta, el acceso, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, y por lo tanto estamos nosotros en esta noche aquí. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Este significado, ¿verdad? Ese cambio dispensacional que hubo. Entonces, esto se refiere entonces, hermano, a la sucesiva a la sucesión de nuestra vida cristiana, una vida sin conocer a Dios, y ahora una vida que conocemos totalmente a Dios y tenemos una relación, hermano, de padre a hijo, de hijo a padre. Qué tremendo, hermano. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, es una de nuestras primeras experiencias que tenemos después de la conversión. Por eso es muy importante hablar del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, porque obviamente, hermano, perdóneme, y quiero hablarlo con mucho temor a Dios de lo que voy a decir, pero sin Espíritu Santo, ¿cómo sería una iglesia? Me pregunto yo. ¿Sería solamente quizás metódica? ¿Sería ceremonial? Quizás solamente serían ritos y costumbres, que quizás son buenas, pero solamente quedaría ahí, quedaría en una obra muerta, en una obra religiosa. Pero cuando el Espíritu de Dios entra a la vida del creyente, la Biblia dice que el Espíritu trae gozo, trae paz, trae alegría, trae confianza, trae fe, trae mansedumbre, trae el fruto del Espíritu en nosotros. Mire qué hermoso. Dios queriendo hacer algo bien hermoso en nuestra vida, ¿verdad? Y vemos entonces nosotros cómo Dios está interesado en esa plenitud de que nosotros tengamos su Espíritu Santo y que esa experiencia sea real en nosotros. Que esos manantiales que están profetizados aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38 y 39, sea una promesa cumplida en nuestra vida. Por eso creo yo, es muy digno que cuando usted vaya al tiempo de oración, usted cierre sus ojitos, levante sus manos al cielo y le diga: Señor, permite que esa fuente, que esos ríos que brotan, esos manantiales que tú lo prometiste en tu palabra, pueda yo sentir fluir sobre mi vida, que el Espíritu Santo, Señor, fluya. Mire que no es, hermano, y con mucho respeto lo voy a decir. A veces pensamos que el Espíritu Santo va a venir como un viento recio a nuestra vida. O sea que pensamos que viene de afuera hacia adentro. Pero la obra del Espíritu Santo es una obra de adentro hacia afuera. Ello dice que va a brotar. El misterio de la roca, de la peña de Oreb, es que el agua estaba dentro de la peña. Y cuando golpearon en la peña, hubo una hendidura. Y dice la Biblia, lo acabamos de leer hace un momento, que comenzó a brotar, a brotar, a brotar, a brotar, a brotar. Agua en abundancia. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando yo voy a Jesucristo, seguramente, por lo que dice su palabra, dentro de mi vida van a correr corrientes enteros, ríos enteros de agua viva en mi propia vida, y voy a ver las misericordias de Dios puestas y las promesas de Dios recibidas en mi vida. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjese usted que cuando las personas se aglomeran allá en el conocidísimo sermón del apóstol Pedro, luego de que estaban ellos ahí siendo bautizados en el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice algo bien particular. El apóstol Pedro dice dos cosas importantes. Primero les dice a ellos, la solución es la siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa. Qué tremendo, hermano. Este es un versículo impresionante. Para vosotros es la promesa. Qué tremendo. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Qué tremenda promesa, hermano. Esta es la única garantía y la única seguridad y firmeza que tenemos nosotros los creyentes en el Señor. ¿Sabe cómo podemos hacer nosotros para estar firmes? Y que a pesar de lo que venga, que a pesar de lo que escuchemos, que a pesar de lo que miremos, a pesar, hermano amado, de lo que la influencia externa que tengamos, a pesar de la presión que tengamos nosotros como iglesia, lo único que nos puede hacer permanecer firmes hasta el fin es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida y dentro de nuestra vida. No hay otra garantía. No hay palabras bonitas. No hay ni incluso enseñanzas bonitas. Yo he visto gente que recibe enseñanzas hermosas. He visto gente que me ha dicho, pastor, recibí esta enseñanza y qué enseñanza más hermosa. Pero luego seguimos iguales. Porque no es, hermano amado, créame, no es solamente el concepto lo que nos va a ayudar, sino una verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dice, el apóstol Pedro, perdón, lo dice. Él les está llamando la atención aquí a todos los habitantes, diciéndoles que se arrepientan, que se bauticen en agua, que mueran al viejo hombre, pero que no solamente quede ahí. Qué terrible sería la vida cristiana que quede ahí. Qué terrible sería que la vida cristiana o nuestra vida espiritual termine ahí después del bautismo. Y no es así. Luego del bautismo en agua, viene un tiempo de búsqueda incansable. Viene así como aquellos que estaban en el desierto. Mire, qué tremendo tipo. Salen de la presión del mundo. Salen de Egipto. Ya lo vamos a leer. Salen de la presión de Egipto. Ya vamos a Números 20:10. Pero fíjese usted, salen de Egipto. Salen de Faraón, salen del mundo, salen del diablo, de lo que usted quiera decirle allá. Salieron del mundo, fueron libres, fueron liberados. A través de la vara fueron liberados. Pasan por las aguas que dice la Biblia, acabamos de leer nosotros, ¿verdad? En el libro de 1 Corintios. Pasan por el bautismo, todos ellos. Y luego les hacen beber. Dice aquí, les hacen beber de la roca. O sea que el manantial le hicieron beber como tipo del Espíritu Santo. Pero fíjese usted, entonces, salen del desierto, pasan por las aguas, son bautizados. Y en el desierto, bajo el calor abrasador de la prueba, usted sabe que el desierto no es para quemarte, no es para matarte, el desierto es para bendecirte. Así que los que estén pasando un desierto en este momento, dígale, Señor, este es mi tiempo de bendición. Si tú estás en el desierto, dile al Señor, Señor, yo ahora sé que este es el tiempo de mi bendición. Porque el desierto no es para matarte. El desierto es, obviamente los desobedientes se mueren en el desierto. Pero aquellos que han escuchado y han comprendido, el desierto es para bendecirlo. Por eso dice la Biblia en el libro de Oseas, yo te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. O sea, el desierto es para tener comunión con Dios. Entonces, nos llevan al desierto y en el desierto, ¿qué encontramos, pastor? Vamos a una fuente, la encontramos vacía. Y la única fuente que nos puede dar y que nos puede ayudar, oiga hermano, qué hermoso esto, porque a veces tú has tocado puertas, a veces tú has llamado, a veces tú has pedido ayuda, hasta la propia iglesia, y no encuentras ayuda en nada, ni en nadie. Solo lo único que nos queda es levantar los ojitos y decirle, Señor, ya lo probé en todo lugar. Ya hice todo, lo probé en todo. Probé quizás en el matrimonio, probé con los amigos, me cayeron mal los amigos, en el matrimonio me fue mal, los amigos se hicieron enemigos, hubo hipocresía, aquellos que me amaban después ahora me odian,
Fui al trabajar, también las cosas me salieron mal. Lo probaste todo. Por último, confiaste hasta en tu familia. Pensabas que quizás la familia es la solución. Tampoco es la familia la solución. Entonces solamente te queda algo en el desierto. ¿Y qué es lo que te queda en el desierto, pastor? La roca. Ir a la roca que se llama Jesucristo. Esta es la peña de Oreb, donde va a saltar agua para vida eterna. O sea que quiere decir que en el desierto lo único que nos queda es buscar a Jesucristo, para por medio de Jesucristo poder tener abundancia. O sea, pero en el desierto, escúchelo con mucho amor. En el desierto es donde nos van a dar el Espíritu Santo para fortalecernos. En el desierto es donde nos van a llenar y donde vamos a aprender cómo comienzan a fluir esos corrientes de agua. Cuando ya no tienes nada, cuando ya se acabó todo, cuando ya se quedaste sin nada, entonces ahora comienzas a depender solamente de Dios. Qué hermoso. Entonces fíjese usted, el apóstol Pedro aquí les enseña que esa es la única garantía y la única seguridad para la firmeza de los creyentes. Yo con todo el respeto pienso que en la iglesia no solamente es la alabanza, no solamente es la buena doctrina y la buena palabra que tengamos, no solamente es, hermano, el hábitat o el lugar donde tengamos para reunión, que tiene que ser obviamente hermoso porque nos merecemos lo mejor. Cualquier cosa que tengamos, cualquier cosa que enseñemos o cualquier cosa que nosotros digamos, si no está acompañado de la presencia del Espíritu Santo de Dios, solamente somos un címbalo que retiñe. Por eso es que es importantísimo el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo juega el papel hoy más importante en la vida de la iglesia de Jesucristo. Es más, la Biblia dice que el Espíritu dice: ven, Señor Jesús. O sea que el Espíritu intercede a través de nosotros para pedirle al Señor que venga pronto por su amada iglesia. Entonces fíjese usted, esta garantía que nos da el Señor es una garantía impresionante, hermano y hermana, y es para todos, no es para unos cuantos, no es solamente para los ministros ungidos, como por ahí alguien dijo que solamente esto es para los ungidos, o para algún tipo de clero, para algún tipo de personajes. Esto es para todos. Aquí dice la Biblia que esto es para todos los que quieren, los que aceptan, los que se allanan a la roca, aquellos que van y dicen: yo quiero beber y dame más, Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más. Yo necesito, Señor, que tú saques, que tú comiences, Señor, que salgan corrientes de agua por mi vida para ser de bendición. Yo creo que sería triste un cristiano sin estas corrientes de agua de vida, porque este es el único motivo que tenemos nosotros para estar firmes dentro de la iglesia. Esa presencia maravillosa que corre y fluye por nuestro interior. Yo no les estoy hablando, hermano, no les estoy hablando de alguna moda o de alguna nueva situación dentro de la iglesia. Yo les estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, miren, vamos a Números. Números 20:10. Aquí nos expresa algo bien tremendo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de ¿dónde? Mire qué tremendo, hermano. Yo me quedo impresionado. Porque los reúnen, dice aquí la Biblia, en medio o delante de la peña. Y les dice él, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os haremos hacer salir las aguas de esta peña. Y ahí se enojó el Señor. Yo he escuchado connotaciones que dicen que Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó la peña. No es así. Ese es un tipo. Eso fue lo que le sucedió a Cristo. Si Cristo es la peña de Oreb, entonces tenía que ser pegada, tenía que ser partida. Estaba profetizado. Eso es lo que le había dicho Dios, que vaya y le golpee la peña. Y que una vez golpeando iba a salir agua. Lo que le disgustó a Dios de Moisés fue aquello que dice en este capítulo 20
del libro de Números, ¿verdad? Aquí ocurrió otro incidente. Fueron dos incidentes que ocurrieron ahí. El primero, el que la gente murmuró. El segundo, que vemos nosotros aquí, que golpea la peña, pero aquí hay un problema. Un incidente muy parecido al primero, pero mire lo que pasó acá. Aquí este incidente fue diferente porque el pueblo llega a encontrarse otra vez sumido en la gran necesidad, porque ese es el problema. Siempre que buscamos el desierto o siempre que buscamos es cuando vamos a estar en mayor necesidad. Entonces, el pueblo careció de agua, ese fue el primero. El pueblo estaba a punto de perecer a causa de la sed, pero de nuevo Dios invierte los papeles y Dios les da agua y salva esa situación. Estoy haciendo un recuento aquí de los apuntes que tomé. Entonces, ahora vuelve a conducirle a las aguas y mandan abundante y sobreabundante agua y establecen todo lo que ellos necesitan y comienzan a beber y todos pueden ser saciados de aquella fe. Se dice en la Biblia que hasta las bestias bebieron y todos bebieron, entonces no le faltó nada a nadie. Hasta ahí estamos bien. Ahora, se refrescaron y se satisfacieron del agua. Pero todo esto parece exactamente igual al otro milagro. Pero al mirarlo desde más cerca, vemos aquí una diferencia y una diferencia muy importante, amados hermanos. En primer lugar, esto ocurrió 40 años más tarde del primer milagro. No fue lo mismo. Esto ocurrió 40 años después. Mire qué tremendo. El primer milagro se efectuó en el principio de la vida del desierto. Lo de la roca, lo de la peña. Y esto sucedió aproximadamente al final de lo que ya vamos a decir ahora. Y esto tiene por objeto de señalar un estado del adelanto de la experiencia que ya ellos habían adquirido. O sea, Dios ya les había mostrado a ellos que Él los iba a sostener. Que si ellos aprendían a depender de Dios, Dios les iba a dar la capacidad de bendición aún sea en el desierto, sea donde sea. Yo me he quedado impresionado cuando he leído unos libros que dicen que en el desierto han hecho unas ciudadelas y unas ciudades hermosas. Las mejores ciudades del mundo están allá en un país que se llama Qatar, y donde están los hermanos, todo hecho, hermano, sobremanera en el desierto. O sea que Dios les había mostrado a ellos que Él podía, aún en el desierto, hacerlo florecer. Nabucodonosor también en algún momento se enorgulleció porque pudo hacer los jardines colgantes, hermano, y algo tan bello en el desierto. Dios le había mostrado al pueblo que Él podía hacer cosas, aún las cosas imposibles. Dios le había mostrado que si dependen de Él, Dios podía hacer cosas muy grandes con su pueblo. Pero más sin embargo, el pueblo continuaba en lo mismo, continuaba en la desconfianza y continuaba murmurando acerca de Dios. Entonces, fíjese usted, entonces ahora se trata en otro lugar. Yo creo que ya usted lo sabe porque lo hemos leído, se llama Cades Bermea. Y allá en Cades, esta palabra Cades significa santidad. O sea que vienes, sales de Egipto, te pasan por las aguas, vas a la peña, bebes del agua y ahora viene otro punto que se llama Cades, 40 años después. Mire qué hermoso. Y Cades significa santidad. Entonces sabemos que Cades es la puerta de acceso entonces a la tierra prometida. Por eso creo yo que en este momento estamos ya en un tiempo eminente de buscar la santidad de Dios. Porque ya, hermano, pasamos tiempo en el desierto. Ya, hermano, bebimos de la roca. Hemos sentido todos los afluentes del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Ahora lo que nos queda es santificarnos, porque es eminente la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. ¡Qué tremendo! Entonces, por lo consiguiente, hermano, esto nos sugiere que el derramamiento del Espíritu Santo, en este caso, refiere a la época más avanzada de nuestra vida cristiana, o sea, a nuestra madurez. Ya no es hora de que nos quedemos, hermano, con los primeros pasos. Ya es hora que avancemos a una madurez espiritual.
que avancemos a un compromiso con Dios. Porque hay algo que me he dado cuenta, que los que titubean no son las personas que recién entran. Yo tengo aquí este corderito. No son las personas nuevas las que titubean. Las personas que quizás, hermanos, se sienten tambaleantes, no son los nuevos, los corderitos. Ellos están en su primer amor. Ellos están en su primera pasión con la iglesia y con Cristo. Ellos están con sus primeras experiencias en el Espíritu Santo y no quieren que esto nunca se les termine. Pero aquí el problema viene con aquellos que ya tienen 1 año, 2 años, 15 años, 20 años, 40 años les había pasado a estos. 40 años viendo milagros y viendo la misericordia de Dios en el desierto. Y a los 40 años se ponen a titubear en el desierto. Cosa que Moisés comete aquí otro segundo error. Y comienza a hacer unas expresiones fuertes que obviamente las escuchó Dios. Y le dice, oíd rebeldes. Porque miren la connotación, cómo les llama a aquellos que habían visto el desierto florecer, aquellos que habían comido codornices, aquellos que habían visto salir agua de la peña, aquellos que habían visto el milagro que los cubría en la noche cortina de humo y y en la noche cortina de fuego, y en la mañana humo para que no los queme el sol. Estamos hablando de gente que se había experimentado en el desierto y Moisés los tiene que llamar rebeldes. ¡Qué tremendo! No estamos hablando de personas, vuelvo y lo repito, que recién comenzaban. Estamos hablando aquí de personas que ya tienen que tener una experiencia espiritual. Y Moisés tiene que llamarlos todavía y catalogarlos como rebeldes. Y les dice yo, quiere que otra vez les haga salir aguas de esta peña. Si ya había un desarrollo. Qué tremendo, hermano amado. Entonces, hay un Cades donde Dios nos conduce. Y ese Cades es para santificarnos. Ese Cades es el lugar de santificación. Ya no es lugar de titubear. Ya no hay que renegar. Ya hay que madurar. Hay que comenzar a buscar las cosas espirituales de manera seria, objetiva, pragmática. Tenemos que buscar las cosas de Dios de una manera más eficiente. No tenemos que titubear. Alguien me decía por ahí, pastores, que estoy titubeando, pero no son los nuevos. Son las personas que ya están con más experiencia en el Señor. O sea que quiere decir que lo que está fallando es nuestro Cades Bermea, o sea, nuestro tiempo de santificación. Porque ya pasamos de ser corderitos, ya pasamos el desierto, ya fuimos a la roca, ya nos bautizamos también en agua antes de pasar a la roca. Ya bebimos, de la roca. Ya vemos el fluir del corriente, de las aguas vivas en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es lo que está fallando, pastor? Está fallando el tiempo de santidad. Santidad no estoy hablando de que te vistes, ni que te pones, ni que no te pones. Porque hay muchas personas que han distorsionado el término santidad. Significa para algunos que santidad es dejarse de peinar, dejarse de hacer la barba. Santidad para algunos es quizás dejarse de arreglar, dejarse de bañar. Eso no es santidad, señores. Santidad significa separado. O sea, soy una persona apartada para Dios. Y no me dejo contagiar ni contaminar con nada de este mundo. Eso es ser santos. Ser santo no significa usar un tipo de traje o quizás usar un tipo de máscara o de mascarilla. Santidad significa yo soy una persona apartada para Dios y sé lo que soy. Por eso que Cades es el lugar de definición. Cades es el lugar de apartarnos para Dios. Cades es el lugar en donde nosotros, ahí está,